Vamos a dar inicio a este diálogo que bueno, resulta muy preciso en una época de reciente legalización en nuestro país con fines investigativos y fines médicos, que también ha generado una confusión muy importante y donde pareciera que todo el mundo podría consumir marihuana para beneficiarse de tan maravillosa planta, y está generando unos efectos interesantes. Así es que tenemos 3 personas con las que vamos a conversar alrededor de 5 temas que se han vuelto muy importantes en el trabajo con adolescentes, y vamos a tener luces que nos van a ayudar a comprender realmente qué sucede con la marihuana, qué tan cierto es todos los mitos que hay en el ambiente, todo lo que presentan las noticias, para que podamos ubicarnos. Muchas gracias, doctora Diana, muchas gracias, doctor Fernando, doctora Cheryl. Yo quisiera iniciar este diálogo despejando la parte gruesa en términos científicos, y es qué nos está diciendo a hoy la investigación sobre los problemas que genera la marihuana en los adolescentes. ¿Qué realmente sabemos a hoy? ¿Qué es el daño que produce la marihuana en los adolescentes? Cualquiera de ustedes podría empezar. Solo quiero expresarles una explicación y su entendimiento. Yo le estoy traduciendo simultáneamente a la doctora Ryan lo que se dice en español, y cuando ella hable en inglés se lo voy a traducir a ustedes en alemán. Exacto. Se lo voy a traducir a ustedes en castellano, obviamente. Así que no crean que estamos hablando de otras cosas cuando me inclino a hablarle a ella. Voy a presentarles respetuosamente, a nombre de la Academia Americana de Pediatría, de la cual tengo el privilegio de ser presidente electo, la posición oficial de la Academia con respecto a la marihuana y los efectos que tiene en los adolescentes y los niños. Mi presentación está cargada. Ahí estamos. Dados los datos que soportan los efectos negativos en el cerebro en desarrollo de los efectos de la marihuana en niños y adolescentes, considerando la edad de 0 a 21 años de edad, la Academia Americana de Pediatría opone el uso de la marihuana en esta población. Es decir, ha tomado más o menos la misma posición que se ha tomado a nivel legislativo y de salud pública con el alcohol. La Academia Americana de Pediatría se opone al uso de marihuana médica fuera del proceso regulatorio de la Organización de los Estados Unidos para Alimentos y Drogas. Es decir, hay producción oficial de contenido exacto de cannabinoides de marihuana, pero la academia no aprueba el uso de que alguien la vaya a crecer y la va a usar para esto o para aquella cosa. La oposición de la Academia Americana de Pediatría reconoce que la marihuana puede ser una opción para niños que tienen enfermedades que limitan la vida, que están severamente debilitados o para quienes terapias convencionales no han funcionado. En su oposición, la Academia Americana de Pediatría opone el uso de marihuana en niños y adolescentes hasta los 21 años, dada la evidencia de los efectos negativos en el cerebro en desarrollo. Eso está ampliamente y científicamente demostrado. La legalización de la marihuana, dados sus efectos potenciales nocivos en niños y adolescentes, la Academia Americana opone su legalización para este grupo de población. El uso de la marihuana como para fumar
lo opone porque también causa daño a los pulmones. La investigación y el desarrollo de cannabinoides farmacéuticos y el cambio regulatorio del Departamento Antidrogas, de la clasificación de marihuana como una droga de tipo 1 a tipo 2, ha permitido que se pueda hacer investigación creíble en esos aspectos de la marihuana. La descriminalización de la marihuana en uso de menores y niños es algo que la Academia Americana apoya. El enfocar el tratamiento en vez de la criminalización para adolescentes con problemas de uso de marihuana es algo que la Academia apoya y recomienda que se haga investigación científica adicional con respecto a los efectos de la legalización de la marihuana y su uso en adolescentes para reducir tal. Para proteger a los niños en estados donde el uso de la marihuana ha sido legalizado, ya hay varios en Estados Unidos, la Academia recomienda una regulación estricta que limite el acceso y el mercadeo a niños y adolescentes, una regulación en la venta de marihuana y productos derivados de la marihuana que exija que niños menores de 21 años no la pueden comprar y que se castigue estrictamente a quienes se la vendan. Y finalmente, la distribución de marihuana debe ser en paquetes que están a prueba de niños, así como las aspirinas y otro tipo de cosas. Esa es la posición inicial y oficial de la Academia y creo que por ahí podemos empezar la discusión. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. En Colombia, como en otros países del mundo, se ha legalizado en términos medicinales e investigativos, pero hay varios vacíos en la regulación. Seguramente es un medicamento de control, pero nuestras franjas han sido eliminadas y bueno, eso va a generar una serie de cosas que tenemos que trabajar. Pero tenemos un público que es de padres de familia y por eso, doctora Diana y doctores de la mesa de diálogo, quisiera que ustedes pudieran traducir para padres de familia ¿qué es lo que nos está diciendo la ciencia acerca del daño que produce la marihuana, especialmente en adolescentes, en personas en desarrollo? Bien, muy buenos días para todos. Tal vez para empezar, y seguramente ahora nos complementamos también acá entre los miembros de este diálogo, una de las cosas más importantes a tener en cuenta en este momento es que no hay duda, definitivamente no hay posibilidad de duda, el reconocimiento de que la marihuana no es inocua, es decir, hay una considerable cantidad de riesgos asociados al uso de la marihuana, hablando de niños, o hablando de adolescentes o incluso hablando de adultos, y desde esa postura es que tendríamos que empezar a pensar en el tema ya de los niños y de los adolescentes. ¿Qué se sabe hoy en día con respecto al consumo de la marihuana en los adolescentes? Varias investigaciones hay en curso sobre el tema, pero unas ya nos dan datos exactos. Por ejemplo, en un estudio reciente que se hizo con jóvenes entre los 15 años y los 25 años que estaban consumiendo marihuana una vez a la semana, que eso es algo que para algunos es considerado manejable y que plantea un desafío ahí un poco tramposo, lo que se ha encontrado es que tiene afectaciones importantes en dos temas. Uno, en las emociones, específicamente en lo que tiene que ver con algo que se llama el síndrome amotivacional, como el ya no me motivo por nada, ya nada es tan chévere si no estoy bajo los efectos de la sustancia, ¿sí? Y lo segundo es que, muy relacionado con el anterior, es que lo que se tiene que ver con el sistema de placer o de recompensa se afecta notoriamente, es decir, cada vez estoy en una mayor búsqueda de estímulos o de situaciones que me produzcan placer. Lo que encuentran las diferentes investigaciones de manera recurrente es que iniciar un consumo temprano de marihuana afecta no solamente en lo que les acabo de contar,
sino que aumenta también la probabilidad de que ese niño, una vez sea adulto o un poco más mayor en su adolescencia, aumente rápidamente y escalone consumos. Ya no se vuelva un consumidor ocasional, uno de vez en cuando, el que decía yo me fumo uno una vez al mes y ya, sino que aumenta progresivamente los consumos, los hace más cercanos, más frecuentes, y cuando decide, eventualmente si lo decide dejar de hacerlo, le cuesta mucho trabajo si uno lo llegara a comparar con alguien que inició, que probó mucho más tarde que la adolescencia. Muchas gracias, Diana. I agree with much of what my colleague here has said. Yo estoy de acuerdo con lo que la colega acaba de decir. We have real concerns about mainly the effect of marijuana on brain development and on brain effects. Y tenemos grandes preocupaciones sobre el efecto de la marihuana sobre el cerebro en desarrollo. One of the effects that you mentioned is the effect on learning. We know that it affects children's ability to learn and remember things that they're learning at school. Uno de los efectos más claros es que el niño tiene dificultad en aprender y en recordar lo que ha aprendido en el colegio. The other effect is it affects motor coordination, Afecta la coordinación motora, which is very important in driving. And we've seen in the United States an effect on young people's ability to drive. que es muy importante en la habilidad de manejar, y hemos visto los efectos negativos en los adolescentes cuando quieren aprender a manejar, porque afecta la habilidad motora. The effect is almost what you would see in alcohol, and much of the driving under the influence we see now in young people is not from alcohol, but from marijuana. Es muy semejante al efecto que vemos cuando manejan bajo el efecto del alcohol, y aunque no es alcohol, es muy semejante. Marijuana in young people also increases the risk for future mental health problems. El uso de la marihuana aumenta el riesgo de problemas mentales futuros. And a number of studies have shown that young people start smoking are more at risk as adults for depression, anxiety, and schizophrenia. Los jóvenes que empiezan a fumar cigarrillos están a riesgo de empezar a fumar marihuana, y esos después están más a riesgo de sufrir enfermedades mentales, incluyendo esquizofrenia. And I think one of the biggest concerns is, you had mentioned the effect on the reward system. We just don't know the long-term effect that will be in the future. We worry about it. Y nosotros no sabemos cuál es el efecto a largo plazo en el sistema de satisfacción y recompensa, de tal manera que hay preocupación al respecto. Hace unas semanas revisaba un par de investigaciones longitudinales, más de 25 años de seguimiento con niños que fueron acompañados desde los 13 años hasta cerca de los 38. Y los daños neuropsicológicos, cognitivos, mejor dicho, la posibilidad de aprender, recordar, asociar, atención, etcétera. Suspendido el consumo, después de 2 años todo seguía igual. La probabilidad de engancharse a la sustancia se multiplicaba asombrosamente entre más pequeños los jóvenes consumieran marihuana. La probabilidad de tener síntomas de depresión, de ansiedad o de tener temas como psicosis, alucinaciones, se multiplicaba también de forma asombrosa. Sin embargo, lo que se está diciendo en el común de la gente que no ha estudiado el tema es una generalización que dice la marihuana es medicinal, porque la gente no dice la marihuana tiene componentes medicinales. Lo que la gente dice es la marihuana es medicinal. Así es que lo que quería preguntarles ¿es cierto que toda la marihuana, todos los elementos que tiene la marihuana son buenos para la salud?
Yo quisiera comentar un poquito a ese respecto. En primer lugar, mi profundo respeto a la audiencia, porque ustedes son los verdaderos profesionales en criar niños. Los padres y las madres es la profesión más importante y más orgullosa que yo conozco, y lo debe ser. En segundo lugar, hay algo en el ser humano que lo ha hecho desde que somos seres humanos, en algún momento inventar, descubrir y utilizar sustancias naturales que alteran el humor. Todas las sociedades hacen algo, y estamos hablando de los incas, de los mayas, de los aborígenes de Australia. Se las han agenciado para descubrir el alcohol, para descubrir los efectos alucinógenos de ciertas plantas, hongos, etcétera, y también de humos, que puede ser marihuana o otras hierbas que alteran la percepción de la realidad. Y entonces, siendo algo tan inherente al ser humano, debemos considerar como modelo para la familia que nuestro comportamiento informa, indica y avala o no el comportamiento de nuestros hijos. De tal manera, si uno empieza y ellos ven que nosotros nos emborrachamos, ellos van a decir, bueno, ¿y por qué el que yo me fume para emborracharme, entre comillas, va a hacer algo tan malo, y papá y mamá igual lo hacen pero con un líquido? Entonces, de tal manera que el mantener comportamientos en la familia que son sanos es una parte integral de mantener una familia que está libre de la maldición de las drogas. Con respecto a la pregunta hecha, que si todos los elementos de la marihuana son malos o si todos son medicinales, quiero empezar con una historia personal que, por cierto, se la regalé la fotografía a la doctora Ryan. Mi suegro, yo llevo 42 años de casado con la misma mujer. Hay quienes llegan 42 en esfuerzos acumulativos, yo solo una vez. El secreto de nuestro largo matrimonio es que salimos a bailar 2 veces por semana. Ella los martes y yo los jueves. Son mentiras. Y entonces mi suegro era farmacéutico y él compró una vieja farmacia, y cuando estaba limpiando las bodegas de la farmacia, encontró unos cigarrillos de marihuana producidos comercialmente en Francia en los años 1800 y pico. Y una caja muy bonita y muy bien adornada, y dice ahí, para las enfermedades del pulmón, el asma y la bronquitis. Y el contenido, cannabis indica, pura marihuana. Yo me la traje a Estados Unidos entre la bolsa, y ni los perros ni los del Drug Enforcement Agency se dieron cuenta, porque ya no ha perdido su aroma en tanto tiempo, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros en el Hospital de Niños de Houston tenemos 2 estudios, uno para el tratamiento de la epilepsia intratable. We're treating intractable epilepsy con elementos químicos que son derivados de la marihuana y producidos de una manera estandarizada, y otro para el tratamiento de dolor en niños con tumores sólidos, también administrada en forma líquida para poder tener una dosificación exacta, porque cuando es inhalado no sabe uno cuánto no inhalaron o algo así, ¿comprenden? De tal manera que, como todo en esta vida, de la marihuana a cualquier otra cosa, la comida, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Muchas gracias, doctor Fernando. Diana. A propósito un poco de ese tema de las anécdotas o de diferentes historias que la gente tiene, nosotros el año pasado estuvimos acompañando una investigación, liderando una investigación que estuvo a cargo de Naciones Unidas en Bogotá, con jóvenes
de hecho niños consumidores de lo que llamamos un consumo problemático, o sea, un consumo importante, no un consumo ocasional, sino diario, de niños entre 13 y 25 años, o sea, niños y jóvenes. Estamos hablando que en la muestra, en el grupo que íbamos a entrevistar, ya teníamos chicos de 14 años con un consumo bien importante. Y en esa investigación hicimos unos grupos focales, y uno de los grupos era un grupo focal de mujeres. Y habían cosas muy importantes asociadas a la confusión que tiene hoy la gente alrededor de si esto sirve o no sirve, y de qué sirve. Una de las jóvenes decía, ella muy argumentada, decía, mire, la verdad es que la marihuana sirve para todo. Es más, sirve para los cólicos menstruales. Todas las mujeres deberíamos probar y fumarnos un porrito de vez en cuando tengamos cólicos, porque hasta la reina, y narraba por allá, siglo XV, usaban la marihuana fumada para aliviar los dolores. Yo creo que gran parte del trabajo que nosotros tenemos en este momento a propósito de la regulación que hacen del cannabis medicinal en nuestro país, del proyecto que le falta firma presidencial, es poder entender que la marihuana, así como la fuma la gente normalmente, no es medicinal. Que lo medicinal es el resultado de un proceso en donde se extraen los componentes que sí tienen un efecto terapéutico, pero que además esto no es una cosa de automedicación. Esto no es que yo creí que la artritis y entonces me lo fumo, o que yo creí que diferentes dolores que se han hablado alrededor y que se alivian se mejorarían fumando. Yo creo que detrás de esto hay mucha ciencia, pero para empezar, los adultos no tenemos suficiente información y a veces sí hacemos una serie de comentarios alrededor de las bondades que no tiene la marihuana, sino unos de sus derivaciones. Eso es como de lo que uno encuentra en los jóvenes, lo que dicen, ¿no? Esto no es tan malo, esto cura, hasta mi abuelo lo usa, en pomadas y una serie de elementos que arman al final una historia, ¿no? Y uno termina un poco metiéndose en la historia sin conocer de eso qué tanto es y qué tanto no es. Mi abuela echaba marihuana con alcohol, la dejaba ahí, se hacía una cremita y se la echaba en sus articulaciones, porque consideraba que eso, bueno, le hacía mucho bien y pareciera que le hacía mucho bien. Y de niño yo pensaba entonces que la marihuana era buena porque le ayudaba a mi abuela. Si un adolescente les dijera al público que tenemos, a la mamá o al papá, mira, voy a fumar marihuana porque tengo cólico menstrual, o voy a fumar marihuana porque estuve jugando fútbol y me duelen las piernas, ¿qué tendríamos que decirle? It's perfect. Okay. In marijuana, there are more than 200 different biological components. En marihuana hay más de 200 componentes químicos, biológicos. The two that we're most concerned about, one is THC, tetrahydrocannabidiol. De todos esos hay dos que nos preocupan. Número uno es el THC, que es el tetrahidrocannabinol. And the second is cannabidiol, CBD. Y el segundo es Cannabidiol. cannabidiol. THC is what people use recreationally to become intoxicated and the euphoria. THC es lo que usamos comúnmente para fumar y estar intoxicados. And when they grow marijuana to make it more toxic or more effective, they're increase the amount of THC in the plant. Cuando se crece la marihuana, ya sea personal o comercialmente, lo que se está tratando es de aumentar el contenido de THC en la planta. The other substance, cannabidiol, La otra sustancia, cannabidiol,
has no euphoric effect. No That, tiene efecto de euforia. that's what people are studying for its medicinal effect. Eso es lo que están estudiando principalmente para su efecto medicinal. So when we read about studies, say, helping children with seizures, Cuando tenemos estudios como por ejemplo ayudarle a niños con convulsiones, it's really the effect of the cannabidiol on the seizures. That's the substance that we're looking for the effect. es realmente el cannabidiol, el efecto de esta sustancia, la que estamos tratando de estudiar si tiene un efecto positivo. In the United States, there have been a few studies looking at the cannabidiol's effect on seizures. En los Estados Unidos ha habido algunos estudios con respecto a su utilización en convulsiones And it's shown some effect, has shown some positive effect in severe seizures. y ha mostrado un efecto positivo en convulsiones severas. But pretty much in children, we have no other data on the effectiveness of marijuana, THC, or cannabidiol for any other problems. Pero realmente no tenemos ningún estudio en niños sobre los efectos medicinales de cannabidiol o cualquier otro de los componentes a nivel positivo en los niños. In adults, there's some data on nausea in chemotherapy, En perros hay alguna evidencia con respecto a la náusea asociada con quimioterapia and increasing appetite with people who are severely cachectic or very, very thin. en personas que están severamente caquécticas o muy delgadas que no tienen apetito, puede mejorar el apetito. And in some studies looking at people with severe muscle spasticity diseases, like in multiple sclerosis. O en personas que tienen espasmos severos de los músculos, la marihuana puede disminuir estos espasmos. But for many of these other things, cramps, chronic pain, tiredness, glaucoma, there is no data. And I think it's very anecdotal as to how effective it is. Para muchos de los otros efectos positivos en enfermedades tales como el glaucoma y otros, no hay estudios creíbles que muestren su utilización benéfica. So I think that has to be one of the main messages to parents, that we know very little about the effectiveness of these substances in marijuana, but we know a lot about the adverse or the negative effects, the negative health effects. Ese tiene que ser uno de los mensajes principales a los padres, que realmente no sabemos cuáles son los efectos positivos o negativos de esta droga en el momento actual. Hace un par de décadas estoy trabajando con adolescentes que tienen problemas de adicción a la marihuana. Y uno de los comunes denominadores en nuestro centro de tratamiento es que se acercan y me dicen, pero mira, si la marihuana es buena para el cáncer, si la marihuana es buena para el dolor crónico, si la marihuana es buena para bajar los niveles de ansiedad, si la marihuana es buena para poder conectarse espiritualmente con la trascendencia. Y parte de lo que converso con ellos es, bueno, ¿y qué no puede trotar y jugar fútbol? ¿Y qué no puede hacer yoga? ¿Qué no puede ir a una iglesia? ¿Cuál es su cáncer? ¿Tiene mucho cáncer? Porque hay un discurso que trata de legitimar el uso de la marihuana, organizando, bueno, todos los elementos que tú necesites para justificar algo que te gusta. Pero cuando no hablamos de adolescentes con problemas de adicción, sino un adolescente que quisiera experimentar con la marihuana y te dice a ti, mamá, es que quiero experimentar la marihuana porque la marihuana es buena para esto, para esto, para esto. Quería preguntarle a Diana, un adolescente le dice a la mamá, mamá, voy a fumar marihuana. ¿Qué debe decirle la mamá? ¿Qué debe decirle la mamá después del susto que le da con la pregunta, no? Yo creo que hay cosas que desde la prevención ya sabemos que funcionan muy bien, pero que a veces por el temor
y por una serie de cosas que pasan alrededor uno cree que no funcionan, pero sí funcionan. Lo más claro es que debemos hablarles a ellos explícitamente del rechazo que tenemos frente al consumo de la marihuana. Y uno cree que esto es algo obvio, esperable, pero nos encontramos con frecuencia con muchos papás que en medio de la sorpresa de la propuesta directa no tienen cómo responder y se quedan un poco desde el miedo, en la duda y en respuestas que dan poca seguridad. Yo creo que en este tema que empieza uno a desbordarlo porque hoy se saben cosas, otras no se saben y están en estudios, tenemos múltiples, por ejemplo, clases de marihuanas. Entonces escuchamos del creepy, de la cafucha, del corinto y de una serie de otras que seguramente aparecerán y tendremos que aprendernos los nombres. Pero más allá, por ejemplo, de mucha información, necesitamos tener la información correcta y precisa. No se trata de saber ni de que salgamos expertos en el tema, ni de que le demostremos a nuestros hijos que somos expertos en el tema, porque no lo somos, sino que podamos decirles desde una actitud muy cálida lo que pensamos sobre eso. Yo rechazo, desapruebo el consumo de marihuana, de frente. Y por eso espero que tú tengas un comportamiento adecuado, coherente a esa expectativa. Te voy a acompañar en el proceso, porque eso va a significar acompañarlos en la adolescencia, ¿no? Enseñarles a identificar situaciones de riesgo, ponerles límites y decirles, espero que esto pase, espero acompañarte y que todo nos vaya bien al final de la tarea, pero si en el camino pasan cosas, porque es susceptible que pasen algunas cosas, vamos a hablar de este tema. Eso significa que yo le pongo un límite, que yo le digo, lo desapruebo, y si pasa lo contrario, si pasa eso que no queremos, pues vamos a tener que hablar acá un poco del tema, ¿no? Es un poco como jugar con dos grandes cosas. Uno, le estoy compartiendo mi postura de adulto y la postura del adulto sí funciona, aunque a veces creamos y dudemos que esas palabras que les contamos a nuestros hijos no entran ni siquiera, algunos dicen no, entran por acá y salen por acá, algunos dicen no, es que ni siquiera me puso cuidado, pero la postura del adulto se vuelve un punto de referencia cuando nuestro hijo allá afuera tiene que enfrentarse a la presión de grupo, ¿sí? Cuando nuestro hijo allá afuera está en una reunión de amigos y todos empiezan a probar el cigarrillo o el porro de marihuana y cuando le llega su turno y él tiene que decidir y tiene que decir ¿qué hago? ¿Lo pruebo? ¿No lo pruebo? ¿Quedó muy mal frente a toda esta gente? Si hay un adulto en la casa de ese niño, un adulto importante para él, sus papás, hablamos también de los docentes como figuras ahí muy importantes, que dice desapruebo esto, esto te hace daño, es más riesgoso de lo que tú crees, ese niño mínimo ya tiene un tema adicional a la presión de grupo para elegir, ¿sí? Si no hay un adulto en esa casa, pues él solamente tiene para elegir la presión de grupo. Pero si yo le pongo otra opción, yo ya le estoy dando a él la posibilidad de elegir. Si él elige por el lado de los amigos, tendrá unas consecuencias, pero puede elegir por el lado de una posibilidad mucho más sana. Entonces un tema es ese, ser muy explícitos y aumentar nuestra noción de riesgo, ¿no? Ese es un tema que lo mencioné un poco en líneas, pero que tiene que ver con que como papás tengamos claro cuál es nuestra postura en este tema. Si hoy surge una reflexión luego de esta conversación en ustedes alrededor de qué creo yo sobre la marihuana, para mí esto es normal, está bien que prueben, todos los jóvenes tienen que pasar por eso, vale la pena la reflexión, porque de su idea de riesgoso, que sí lo es, tiene mucho que ver el comportamiento de los hijos. Hay que contárselo sin alarma, sin exageración, pero hay que decirles que esto es un tema de riesgo y que nosotros no esperamos que eso suceda. La doctora Diana, así como la posición de la Academia Americana de Pediatría y la doctora Cheryl, han estado hablando de los diferentes daños y problemas que genera la marihuana. Pero todos ustedes tienen que tener en cuenta algo que debe preocuparnos muchísimo. Muchos de los estudios que se han hecho con la marihuana que tradicionalmente se ha consumido. Eso quiere decir que tiene 4, 5, 6% de THC.
tetrahidrocannabinol. Pero ustedes deben saber que el 40% de la marihuana que se está fumando en Colombia es una marihuana llamada Creepy, que tiene 20% de THC. Eso quiere decir que no estamos hablando solamente de los efectos que ha hecho la marihuana tradicional, que son los efectos que hemos conversado, sino que nos enfrentamos a una marihuana muchísimo más potente que está generando serios problemas de salud mental. Así es que si algún papá se fumó un porro, ese no es el mismo porrito que se están fumando ahora. Ese ya era un problema, pero el porro de ahora es mucho más grave. Varios de ustedes han hecho algunas preguntas que las voy a unir para ver si la doctora Cheryl o la doctora Diana nos ayudan a resolverla. Marihuana y embarazo. Marihuana y lactancia. ¿Qué tan peligroso es fumar marihuana durante el proceso de gestación o durante el proceso de lactancia? There's new data now on the effect of marijuana that women take when they're pregnant and when they're breastfeeding. Hay nuevos datos que informan sobre los efectos de la marihuana en la mujer embarazada y la mujer que está dando de mamar. And I think what they found is, well, there are 2 times in life when the brain is developing the most. Hay 2 momentos en la vida cuando el cerebro se está desarrollando en su mayor cantidad. Prenatally Antes de nacer and in adolescence. y en la adolescencia. So these are the 2 main vulnerable times in a child's brain development in their life. Esos son los 2 momentos claves en el desarrollo del cerebro en la vida de un niño. And what they found is, and this will give you a little bit of biology about Y lo cannabis. que se encontró, y esto les va a dar un poco de información biológica del cannabis, All of us, we all have inside of us cannabidiol products that todos are, tenemos adentro de nosotros productos de cannabidiol and they're natural, that we produce, que los producimos nosotros internamente and they affect a variety of organs, including the brain. y que afectan una variedad de órganos incluyendo el cerebro. Now, these are separate from what you take in when you smoke marijuana. Y estos son separados e independientes de si se fuma marihuana o no. And what they found is that the internal cannabidiol is important in the very regular steps in brain development that occur in the first weeks of life. Y se ha descubierto que la presencia del cannabidiol y su regulación es tremendamente importante en la regulación del crecimiento del cerebro, principalmente en las primeras semanas de vida. So if you can imagine somebody pregnant, Imagínense a alguien embarazada, smoking marijuana, fumando marihuana, huge amounts of THC grandes cantidades de THC, cross the placenta cruzan la placenta and flood that baby's brain, e inundan ese cerebro del niño. all the receptors that are there for the normal internal cannabidiol. Y ocupan todos los receptores que están ahí listos en el cerebro del niño para el cannabidiol producido internamente por la madre. And actually, they've done human studies looking at the brains of fetuses who were lost, say, in miscarriages, and Y they, hay estudios que han hecho estudiando los cerebros de fetos que se han perdido por aborto o lo que sea, and they found that the brain development in those kids y encontraron que el desarrollo del cerebro en esos niños whose mothers cuyas smoked madres marijuana fumaban marihuana, compared to mothers who did not smoke marijuana, comparado con madres que no fumaban marihuana,
the brain growth and maturation was very disrupted. El crecimiento y maduración del cerebro de los niños cuyas madres fumaban marihuana estaba seriamente alterado e interrumpido. And they feel that this is why newborn babies who are born, who've been exposed to marijuana prenatally, Y se considera que por esa razón, bebés que han sido expuestos a la marihuana de forma prenatal, that is why when they're 1 year old, 2 years old, 3 years old, cuando son de 1, 2, 3 años, they have deficits in their development. tienen déficits en el desarrollo, Attention, poor De attention, atención. poor concentration, de concentración, behavioral problems, problemas de comportamiento, and they feel that this is the reason. y se considera que esta es la razón. Now with breastfeeding, Con respecto a la leche materna, we know that a woman who is breastfeeding smokes marijuana, sabemos que si una mujer que está dando de mamar fuma marihuana, the THC is in the breast milk. So el THC está en la leche materna. we just don't have much data on the effect, on how much and the effect of that. We just don't have much data about it. No tenemos suficientes datos del efecto que eso tiene en el niño en desarrollo. I think the message should be any pregnant woman El mensaje debe ser cualquier mujer embarazada or any woman who is planning to breastfeed o que está planeando dar de mamar should not smoke any marijuana. no debe fumar ninguna marihuana. And it's interesting that in the United States, we have women who feel that when they are nauseous during pregnancy, marijuana helps. Y hay gentes en los Estados Unidos, mujeres embarazadas, que creen que cuando les da náusea estando embarazadas, la marihuana les puede ayudar. So we have a real problem informing women who are pregnant about how to be healthy for their fetus. De tal manera que tenemos un problema serio en Estados Unidos de informar y educar a las madres con respecto a la abstinencia de la marihuana durante el periodo del embarazo. La doctora Cheryl nos ha hablado antes del nacimiento y durante el periodo de la lactancia, pero hay varias preguntas que quisiera que Diana nos aportara acerca de qué pasa con el humo que llamamos humo de segunda mano. Es decir, varias personas han estado preguntando cuando los padres fuman marihuana dentro del hogar y están los niños dentro del hogar, ¿qué pasa con ese humo? ¿Qué tanto los afecta o qué sucedería? Digamos que yo haría un paralelo muy similar al que tendríamos que trabajar con el tabaco, pero hablamos lo de la marihuana. Cuando una persona fuma una sustancia, tabaco, marihuana o la que sea, hay algo que se llama el humo de primera mano, que es el humo que la persona ingiere, el que va para adentro, ¿sí? Y es en el caso, digamos, en el caso de la marihuana, ahí es donde ingresa la sustancia que es el THC, que es el responsable del efecto propio de trabarse cuando se fuma marihuana. Pero también hay un humo que sale, un humo residual, ¿no? Porque si esto fuera un cigarrillo de marihuana y yo ingiero un primer humo, hay un segundo humo que va saliendo acá. Eso es lo que se denomina el humo de segunda mano. Y hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Como con el tabaco. La gente dice, es que es más adicto el que lo huele que el que lo fuma. Tiene más problemas el que estuvo oliéndola toda la vida que el mismo que se la fumó. Y la verdad, digamos que en ese sentido no podemos caer en esa comparación porque estamos hablando de humos diferentes, ¿sí? En el primero está presente el THC, ¿sí? En el segundo humo de segunda no habría THC, pero eso no quiere decir que no hayan riesgos, porque el humo per se, cuando yo lo ingiero, así ya no venga con el tetrahidrocannabinol, pues me afecta mi sistema respiratorio, aumenta las probabilidades de efisema pulmonar y otra serie de consecuencias asociadas en general a la inhalación de cualquier humo. Esa sería como la diferencia. Ok, hay un grupo importante de preguntas que por el tiempo voy a intentar resolverlas rápidamente y tienen que ver con esto. Uno,
¿cómo identificamos que un adolescente fuma marihuana? Y 2, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Número 1, los objetos asociados. Van a fumar marihuana en papeles enrollables que se pueden sacar de los cigarrillos o que se pueden comprar en los mercados artesanales o de hippies, o van a ser pipas artesanales de madera, de plástico, de metal, para poder fumar marihuana. Se la pueden fumar o se la pueden comer. Si se la fuman, el efecto empezará a los 3-4 minutos. Si se la comen, proceso digestivo, el efecto iniciará media hora después. A los pocos minutos de haber fumado marihuana, tendrán la sensación de un aumento de la temperatura corporal, los párpados se van a inflamar como si hubieran dormido mucho o hubieran llorado, los ojos se van a poner rojos, a menos que utilicen oftalmotisol, vicina, Blue-Sul, Prefin-Z, unas gotas que les van a permitir tener los ojos blancos. Así es que si encuentran gotas para los ojos en casa, si encuentran papelitos o encuentran pipas extrañas, si tiene usted un adolescente que tiene estos objetos y además sufre de somnolencia en horarios diferentes al nocturno y además le dan ataques de hambre en donde pareciera que la sensación de saciedad no para, si reúnes varios de esos elementos, es posible que está fumando marihuana. Si es un elemento aislado, como que le da sueño, es posible que sea un adolescente. Si es un elemento aislado, como que le da hambre, es posible que sea un adolescente. Pero si le da todo eso y se le ponen los ojos hinchados y además tiene risa extraña, más los objetos, muy posiblemente está fumando marihuana. ¿Cuáles son los tratamientos? Lo importante es que usted acuda a un buen profesional para hacer una buena evaluación, porque hay tratamientos que son peores que la enfermedad. Es decir, si un adolescente fumó marihuana un día y fruto del miedo, ustedes lo internan en un centro de rehabilitación con personas que llevan 30 años drogándose, es posible que internarlo en ese centro de tratamiento le haga mucho más daño que el cigarrillo de marihuana que se fumó ese día. Hay que buscar tratamientos diferenciados, adolescentes con adolescentes, adultos con adultos, tratamientos con profesionales, porque los ex marihuaneros, qué bueno, muy loable, muy noble, maravilloso que hayan podido dejar la marihuana, pero eso no los convierte ni en médicos, ni en psicoterapeutas, ni en nada. Hay que asesorarse bien. Hay una pregunta para el doctor Fernando. La hace un estudiante de medicina que dice, teniendo en cuenta el deterioro que ocasiona la marihuana, ¿ha habido alguna permisividad de la ciencia para detener la legalización de la marihuana y el acceso a ella de nuestros niños y adolescentes? La respuesta es que la ciencia y la profesión médica y esto y el otro toma posiciones oficiales. Pero díganme honestamente, ¿quiénes de los que están aquí presentes conocía la posición de la Academia Americana de Pediatría antes de oírme hoy? Levanten la mano. No veo una. O sea que el público en general no sabe cuáles son las posiciones de las sociedades científicas. Entonces voy a hacer una analogía breve referente al alcohol. Ustedes pregúntenle a su médico cuál es la definición de alcoholismo. Y la definición de alcoholismo es el paciente que se toma uno más que el doctor. De tal manera que hay una facilitación hasta cierto punto de no tomar posiciones precisas, educativas, informativas y, como decía la doctora, que realmente sea uno transparente y firme. No, yo no apruebo eso. Esa droga es peligrosa. En mi casa eso no se hace. Pero siento que la profesión ha sido tímida, porque todos tenemos un poquito de santos y un poco de pecadores, y entonces con la cuestión del alcohol y de repente los médicos también, ciertamente los estudiantes de medicina a veces hacen sus travesuras. Y entonces pienso que tenemos que tener una posición oficial, personal,
muy clara en contra de la marihuana, y si uno comete sus pecados, ese ya es problema de uno, pero no debe utilizar uno sus debilidades para autorizar a otros. Gracias, doctor Fernando. Hay otra pregunta que se ha repetido, tal vez la doctora Diana o el doctor Cherry. Su inquietud. Doctor, lo que pasa es que yo trabajo ahora mismo con adolescentes y estoy realmente preocupada porque siento que en estos momentos en Colombia, por lo menos con los adolescentes con los que yo trabajo, la percepción es que la marihuana es buena, si es que la marihuana es buena. Inclusive le dan el ejemplo, pero mira, si la acaban de legalizar. Entonces, en nuestro medio, yo creo que urge una voz científica que tenga una posición clara acerca de lo nociva que es la marihuana. Yo les pido, como mamá, como persona que trabaja con adolescentes, que de aquí ojalá y pueda salir algún tipo de manifiesto, algún tipo de llamado a atención, porque la verdad es que eso es lo que estamos viviendo en este medio. La idea de que la marihuana es buena. Muchas gracias. La verdad es que, muchas gracias. La verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero sí creo que sería un poquito difícil propagandizar la posición en contra de la marihuana de la Academia Americana de Pediatría por parte de la Academia Americana de Pediatría. Creo que deben ser fuerzas locales, deben ser los colegas que están en contacto con la población local, sus pediatras, sus psicólogos, sus educadores, sus profesoras, sus madres, sus padres, sus abuelos y abuelas. Es decir, esto tiene que ser una cuestión social abundante, no limitada al que esté en el púlpito. Yo quisiera complementar lo que dice el doctor Fernando con lo siguiente. La ciencia dice muchas cosas que son ciertas, pero la percepción de riesgo no se construye desde la evidencia científica. La percepción de riesgo se construye desde la cultura, es decir, muchos de ustedes saben que los triglicéridos y que el colesterol son peligrosos. Sin embargo, comen chicharrón, chorizo, aunque lo saben, ¿no? Muchos de ustedes saben que hacer ejercicio y llevar una dieta saludable es importante. Sin embargo, estamos pasados de peso, es decir, la ciencia es importante y hay que aportarlo. Pero hay algo mucho más poderoso que el argumento científico. Es poder mirar a un hijo y decirle, no quiero que lo hagas y me siento orgulloso de que tú no lo estás haciendo. Y tener una postura firme y clara. Cuando tú discutes científicamente con un adolescente acerca de los argumentos de la ciencia, tu adolescente y el doctor Google ya le ha enseñado un montón de cosas y los adolescentes tienen muchos argumentos y han leído muchísimo y entramos a teorizar y a discutir con los adolescentes acerca de lo que sí es cierto y lo que no es cierto y perdemos tiempo valioso. El argumento de una mamá y de un papá es, no quiero que lo hagas y en esta casa nadie consume marihuana y así nos vamos a evitar muchos problemas. Nos quedan 3 minutos para una última pregunta que surgió, hay 3 personas mencionándola. ¿Genera o no genera dependencia la marihuana? ¿Genera adicción la marihuana? Cualquier cosa puede generar adicción. Cualquier cosa puede generar adicción. Comerse las uñas, comer chicharrones, el alcohol, la marihuana, el sexo, el no sexo, todo puede ocasionar adicción, de tal manera que la adicción, la respuesta tal vez más importante es puede causar dependencia farmacológica, que ya no es el aspecto psicológico, y en eso voy a diferir a la doctora Ryan. I said that anything can cause an addiction, but the question is, can it cause pharmacological dependency? Well, we know marijuana. Is addictive, and people Sabemos que la marihuana es adictiva. And people who will smoke regularly
will find that they are unable to stop because of La physical gente withdrawal. que fuma regularmente encuentran que no pueden parar. Teenagers will say, no, 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 I can stop anytime. Los adolescentes dicen, no, 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 yo puedo parar cuando quiera. But then when they try to stop, Pero they feel cuando tratan de terrible. parar, se sienten mal. And the younger they are when they start, the more likely they will be to become addicted. Y mientras más grande sea cuando paren, más difícil va a ser detenerse, y mientras más jóvenes son cuando empiezan, más probable que van a ser adictos. Yo solo tengo en el minuto que nos queda una anécdota, pero algo muy importante para las madres y padres que hay aquí. Yo trabajo en cuidados intensivos, y los cuidados intensivos tienen muchas analogías con la industria aérea y con la industria de seguridad en plantas de producción, etc. Cuando se activa una alarma donde una voz debe hablar, digamos cuando los pilotos encuentran que viene un avión que se les va a atravesar, primero suena un pito, bip, 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 y de ahí sale una voz que dice, se está acercando un avión. Esa voz es en el 100% de los casos femenina, es una voz de mujer, de tal manera que lo que evoca autoridad en nosotros y miedo es esa voz de la madre. Yo me llamo Fernando y mi mamá me decía Nando, excepto cuando decía Fernando. De tal manera que no subestimen la autoridad y el respeto que ustedes le dan a ese niño que lo tuvieron en el vientre, que le dieron de mamar y que lo han hecho crecer. Mil gracias. Bueno, muy bien. Recuerden, padres de familia, miren, digan lo que les digan, lean lo que lean. La peor droga que existe en el mundo, la peor droga que existe en el planeta, es la que a un hijo de ustedes le guste. Porque los chicos dicen, ¿es mejor la marihuana o la heroína? ¿Es mejor la marihuana o el alcohol? Miren, la peor droga del planeta es la que a un hijo de uno le guste. Y ya. Muchas gracias, doctora Diana, doctor Cheryl, doctor Fernando.